Para este ejercicio se plantea un sistema de un tubo con aletas que se utiliza para un sistema de calefacción. Se comenta en el ejercicio en un sistema de calefacción. El vapor de agua fluye por tubos con diámetro exterior de 3 centímetros y con paredes que se mantienen a una temperatura de 120 grados Celsius. Se sujetan al tubo aletas circulares de aluminio. Comentamos que el aluminio es un material de alta conductividad térmica, por eso se utiliza muy frecuentemente en aletas para aumentar la superficie de transferencia de calor. Bueno, se nos da su valor de conductividad térmica y las aletas tienen un diámetro exterior de 6 centímetros y un espesor constante de 2 milímetros, como se muestra en esta figura. Ahora, el espacio entre las aletas es de 3 milímetros. De este modo, se tiene una repetición de 200 aletas por metro de longitud del tubo. El calor se transfiere al aire circundante, que está a una temperatura, aquí debe ser T infinito, de 25 grados Celsius, es temperatura ambiente, con un coeficiente combinado de transferencia de calor de 60 watts por metro cuadrado Celsius. Hay que determinar el incremento de la transferencia de calor en el tubo por metro de longitud como resultado de la adición de aletas. Bueno, este es un ejemplo típico de transferencia de calor con aletas. Nosotros vamos a determinar cómo mejora la transferencia de calor en un tubo cuando se utilizan aletas de transferencia de calor. Bueno, de inicio, para podernos imaginar el ejemplo, vamos a plantear cómo funciona un sistema de calefacción. Este es un diagrama general de un sistema de calefacción por calentamiento de vapor. Básicamente se utiliza para calentar ambientes, para calentar casas, para calentar oficinas, etcétera. De la siguiente manera, se tiene un tanque lleno de agua que funciona como caldera. Aquí se adiciona calor propiamente. Tenemos agua líquida. Esta agua líquida se calienta generalmente por medio de un combustible que puede ser gas natural, puede ser gasolina, etcétera. Se adiciona una cantidad de transferencia de calor. Este flujo de calor ocasiona que el agua líquida se transforme en vapor. Entonces se genera vapor en estado sobrecalentado que circula por medio de un sistema de bombeo hacia un radiador. En el radiador se tienen tubos, se tiene un sistema de tubos, puede ser en forma de un serpentín. Un serpentín es un sistema en zigzag de tubos. Aquí realmente el objetivo de este radiador es disipar el calor del vapor. Podemos tener vapor sobrecalentado, también puede funcionar con líquido. Y el objetivo de este radiador es disipar calor. De hecho, esta cantidad de transferencia de calor está en contacto con el medio o con la cámara que hay que aumentar su temperatura. Posteriormente, a lo largo de este sistema de tubos, ya que se perdió calor, disminuye la temperatura, este fluido se recircula de nuevo hacia la caldera y comienza de nuevo el ciclo. En algunos casos, si se utiliza vapor sobrecalentado, se puede tener aquí un condensador de nuevo para alimentar la caldera. Entonces, si estos tubos tienen cierta área superficial,
El radiador normalmente está abierto a la atmósfera, está abierto al aire, que transfiere calor por convección dependiendo de la temperatura de este medio. Entonces, de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, conforme mayor sea la diferencia de temperatura y conforme mayor sea el área de transferencia, va a haber mayor flujo de calor. Entonces, uno de los métodos que comentamos es añadir aletas a los tubos para aumentar el área de transferencia de calor. Eso es lo que se planteó en este problema. Si analizamos el tubo por separado, este diámetro interno es el tubo sin aletas. A este tubo se añadieron de manera uniformemente distribuida aletas con una separación de 3 milímetros, que sería la separación entre estos puntos, y con un grosor de 2 milímetros. Sabemos también el diámetro exterior. Este diámetro exterior se nos da como dato el diámetro de la aleta, que se le llamó D2, y es de 6 centímetros, por lo que la mitad sería R2, que es de 3 centímetros. El diámetro interior, que sería el diámetro de esta porción, se le llamó D1 y es 3 centímetros. ¿Qué más sabemos? Sabemos la temperatura interna de los tubos. Esa temperatura TB es de 120 grados Celsius. Entonces sí circula vapor. Este sería de 120 Celsius. La temperatura del medio circundante del aire es de 25 grados Celsius. Entonces va a haber una transferencia de calor por convección. Y el valor de la constante H, el coeficiente combinado de transferencia de calor, también se nos da de 60 watts por metro cuadrado Celsius. 60 watts por metro cuadrado Celsius. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que el aluminio, esas aletas son de aluminio, tienen una conductividad térmica de 180 watts por metro Celsius y que son 200 aletas por metro de longitud. Entonces, la conductividad térmica de las aletas, que es la conductividad térmica del aluminio, es 180 watts por metro grado Celsius. Y sabemos que en una longitud de 1 metro se van a tener 200 aletas. 200 aletas por metro de longitud del tubo. Entonces, se nos pide que analicemos la transferencia de calor en este sistema, comparando dos casos, comparando si no tuviera aleta y considerando aletas. Específicamente se pregunta cuál es el incremento de transferencia de calor por utilizar las aletas. Eso es lo que se pide, incremento de transferencia de calor por metro como resultado de la adición de aletas. Entonces, indirectamente vamos a requerir la eficiencia de la aleta, que es el cociente que va a representar este incremento. Este es el planteamiento inicial del ejercicio. Bueno, analizando primero el caso sin aletas, vamos a plantear lo siguiente. Cuando no tenemos aletas, requerimos utilizar la ley de enfriamiento de Newton, utilizando el valor de la superficie sin aleta. De inicio sabemos que es un cilindro, entonces el área
sin aleta propiamente es el área que tenemos aquí. El área que tenemos, lo voy a marcar aquí, que tendríamos en el tubo si no tuviese aleta. Básicamente es el área que está cubierta aquí. En cada aleta, esto que estoy coloreando. Entonces, esa área se puede calcular como pi por diámetro por la longitud que tenemos sin aleta. Ok, tenemos pi, diámetro 1 es el diámetro interno del tubo sin aleta. Y por la longitud total. Digamos, aquí estaríamos considerando todo el tubo sin aletas. Entonces, todo esto, incluyendo la superficie completa. Sabemos que se tienen 200 aletas por metro, entonces podemos suponer que tenemos 1 metro. Ok, haciendo la operación vamos a obtener esta área, 0.0942 metros cuadrados. Con esa área se aplica directamente la ley de enfriamiento de Newton para poder determinar el flujo de calor sin aleta. Esto sería el coeficiente de convección por el área, por la diferencia de temperaturas, la temperatura de la pared del tubo menos la temperatura infinito, que es la temperatura del medio circundante. Y bueno, ya tenemos H, es conocida. Este es un dato, el área la calculamos. Y el delta de temperatura es 120 menos 25, son 95 grados Celsius. Entonces, la transferencia de calor del tubo sin aleta por convección son 537 watts. Esto suponiendo que es simplemente el tubo sólido sin aleta de una longitud de 1 metro. Ahora, para considerar el caso con aletas, de inicio se necesita conocer la longitud de la aleta. La longitud de la aleta, de acuerdo al sistema que nosotros planteamos, la longitud L, aquí se divide por partes. En realidad, como el volumen de control se considera del centro de este tubo hacia afuera, la aleta propiamente, digamos que es la porción que sale de este tubo. Entonces, esto es la longitud. Si yo sé que este diámetro de afuera es D, le llamamos D2, me parece al diámetro externo, y este diámetro interno es D1. Vamos a corregir. El diámetro interno es el diámetro del tubo, que sería de aquí a aquí, de aquí hasta acá. A eso le llamamos D1. Entonces, con base a esa figura, yo requiero L. Sería D2 menos D1. Si yo resto D2 menos D1, me da esta porción, pero en ambos lados. Entonces, para obtener L solamente, se divide entre 2. Por eso L se calculó como 1 medio del diámetro externo menos el diámetro interno. De acuerdo a esto, simplemente sustituimos ahí. Nosotros tenemos los diámetros conocidos. 0.06, aquí ya en metros, menos 0.03. Estos deberían ser metros. Aquí faltó la unidad. 0.03 menos 0.06 menos 0.03 me da 0.03. Entre 2 me da 0.015 metros. Entonces, esto es lo que vamos a considerar como la longitud de la aleta, porque finalmente estamos considerando un tubo
al cual se tiene ahí pegada una serie de aletas. Las aletas se comienzan a analizar a partir de la pared en ambos lados. De inicio, entonces, la longitud debería ser esta. Ya sabemos la longitud. Ahora, de acuerdo a este gráfico que nosotros analizamos en la sesión anterior, aquí se representa la eficiencia del sistema de aletas en ejes cilíndricos. Aquí el eje X se tiene representado una variable que se llama épsilon. Épsilon se define como la longitud, en este caso corregida a la 3 medios, por H, el coeficiente de convección entre la conductividad térmica, por el área del perímetro de esta aleta, elevado a la 1 medio. Y estos valores de épsilon se graficaron de manera directa contra las eficiencias de la aleta. El eje Y es eficiencia de la aleta. Entonces, bueno, mediante el uso de las ecuaciones que definimos el día de ayer, del modelo matemático, se planteó este diagrama. Este diagrama para poder determinar directamente la eficiencia de la aleta, conociendo la variable épsilon. Épsilon yo la puedo calcular en términos de las propiedades térmicas y de las propiedades físicas del material conductor. Necesitaría la longitud corregida, necesitaría coeficiente convectivo, conductividad y el área. Entonces, para esto, se nos presentan estas ecuaciones con base a lo que nosotros definimos anteriormente. En función del radio interno, del radio externo, se define además esta variable que se llama R2C, que nos sirve para corregir el radio, para considerar además de conducción, considerar convección, y el EC, que es la longitud corregida. Esta longitud corregida se calcula como la longitud de la aleta L más el espesor entre 2. El espesor es T. Yo conozco todos los datos, conozco R2, conozco espesor de la aleta, etcétera. Y en este caso también puedo calcular el perímetro. Entonces yo podría calcular épsilon con los datos del ejercicio. Para esto, bueno, ya sabemos que la longitud de la aleta son 0.015 metros. Y voy a utilizar estas ecuaciones para realizar el cálculo del resto de las variables. Entonces, con los datos del ejercicio, calculo R2C, longitud corregida y el área del perímetro. De la siguiente manera. R2 es el radio externo que, de acuerdo a nuestro sistema, vale 3 centímetros, el radio interno vale 1.5 centímetros. Ok, entonces R2 es 0.03, esto ya sería en metros, más 0.002 entre 2. Este es el espesor entre 2, también en metros. Este valor nos daría R2C. La longitud corregida va a ser la longitud L. L, noten que es la longitud 0.015. Es la longitud que denotamos acá. No confundir con la longitud total del metro que mide el tubo, sino que estos son los parámetros de la aleta propiamente. Y eso también más el espesor entre 2. Serían 0.016 metros. Para el perímetro, el área de
del perímetro que tiene, ok, de la aleta AP. Aquí las ecuaciones, aquí debe ser LC. La ecuación debe ser LC en lugar de L2. Hay que corregir eso en el gráfico. Es LC por el espesor. LC ya lo calculamos, la longitud corregida, que debería ser 0.016 por el espesor de 0.002 metros, que son 0.2 centímetros. Entonces esto me da P. Ok, ahora noten también que para poder leer este gráfico yo tengo varias líneas acá arriba que están en términos de una variable denotada por este cociente. R2C entre R1 es una variable que yo tengo que calcular también para esta aleta. Dependiendo de su valor, si vale 1 yo la leo en esta línea, si vale 2 la leo en la siguiente y así sucesivamente. Aquí está graficado hasta 5. Entonces, con estos valores, para leer en esa línea se calculó el cociente R2C entre R1. Eso me da 2.07 más o menos, que lo vamos a aproximar a 2 para poderlo leer en el gráfico. Ahora yo necesito el valor de épsilon. Ese valor de épsilon, como yo ya tengo LC, ya tengo HK y AP, lo podemos calcular también. Ahora, para poder leer del gráfico necesitamos dos valores. Ya calculamos el cociente R2C entre R1. Aproximadamente es 2. Entonces vamos a leer en esta línea de 2. Sobre esa línea nosotros vamos a ubicar los puntos. Es esta de aquí. Entonces tendríamos que leer la eficiencia que se encuentra acá representada en el eje Y para un épsilon conocido. El siguiente paso es calcular épsilon. Ese épsilon vimos que es la longitud combinada elevado a las 3 medios, de acuerdo al gráfico, por la raíz del coeficiente de transferencia de calor por convección entre conductividad térmica del material de la aleta, que es aluminio, por el área de transferencia de la aleta. Entonces, bueno, ya tenemos todos los datos. LC lo calculamos acá arriba con este valor. A la 3 medios, sustituimos H, que es dato del ejercicio, K, que también es dato, es la conductividad térmica del aluminio, y AP. AP lo calculamos en términos de LC, LC por T. Entonces, con esta operación, nosotros determinamos que épsilon vale 0.207. Eso vale épsilon. Es épsilon mayúscula, 0.207. Entonces vamos a ubicar 0.2 aproximadamente contra 2 en el gráfico. Si regresamos al gráfico, tendríamos que estar más o menos aquí, en donde cruza con esta línea de 2. Aquí vemos que se pierde más o menos. Para hacerlo un poco más exacto, vamos a trazar una línea vertical que represente, hacerla un poco más gruesa, que represente la lectura del eje X contra la lectura del eje Y. Entonces, bueno, esta línea representaría la lectura aproximadamente. Y la vamos a cruzar con la línea de 2. Entonces,
La línea de 2 es esta que viene aquí y cruza más o menos aquí. Entonces, yo podría decir que está arribita del 0.95 y la leo acá. Entonces, esa eficiencia debería ser del orden de 0.95, incluso 0.96. Si lo quiero hacer más exacto, igual aquí puedo trazar otra línea horizontal. Para esa parte. Entonces, más o menos estamos ahí. El valor que asume el libro es que la eficiencia es de 0.96 aproximadamente. Nosotros cruzamos el valor acá abajo de es 0.2, 0.207 más o menos, 0.2 podríamos recorrerlo un poquito a la derecha contra 2. Entonces este es el eje X. Y esto es la línea o la curva que representa el cociente. Es esta de aquí. Vamos a acercarlo ya por última vez, nada más para corroborar. Es esta, incluso un poquito arriba. Bueno, entonces el valor leído va a ser que la eficiencia es 0.96. Es eficiencia de la aleta. Con esta eficiencia que acabamos de leer del gráfico, nosotros podemos relacionar la cantidad de calor transferido que se asocia directamente con la aleta. Recordemos que de acuerdo a la definición de eficiencia, vamos a recordar la definición de eficiencia antes de pasar a la siguiente parte. Okay, propiamente, la eficiencia de una aleta es este cociente, la razón real de transferencia de calor entre la razón ideal de la transferencia de calor. La razón real depende de la temperatura en todos los puntos y la razón ideal depende de la ley de enfriamiento de Newton. Vimos que la razón máxima que puede tener un sistema es H por el área de la aleta por temperatura de la base menos temperatura del medio circundante. Entonces necesitamos previamente el área de la aleta. Para eso, vamos a requerir las ecuaciones de la tabla 3.3. Estas son las ecuaciones que tienen disponibles también en plataforma. Es de la tabla de eficiencias. Y de acuerdo a la morfología o a la geometría de la aleta, esta aleta cae en el caso de aletas circulares, de perfil rectangular. Entonces voy a usar estas ecuaciones. Este es el área de la aleta. Ok, vamos entonces a plantearlo. Con esta área de la aleta, ahora sí es el área completa. Se calcula como 2pi por la cantidad R2C al cuadrado menos la cantidad de R1 al cuadrado. Estas las calculamos previamente. Sustituyendo, el área de la aleta va a ser alrededor de 0.005 metros cuadrados. Con esta área de la aleta,
yo puedo calcular la transferencia de calor. La transferencia de calor de la aleta va a ser la eficiencia que nosotros determinamos multiplicado por la transferencia de calor máxima, donde esa transferencia de calor máxima se determina de nuevo con la ley de enfriamiento de Newton. Esto es transferencia de calor máxima. Entonces, sustituyendo, se tiene 0.96 por el coeficiente de convección, por el área que se calcula por medio de esta relación. Esto les voy a poner es de la tabla 3.3, eficiencia de aletas. Según esta geometría. Y por el delta T, temperatura de la pared o de la base de la aleta menos temperatura del medio. La temperatura del medio a la cual se somete este aire circundante. Entonces, haciendo el cálculo, la transferencia de calor de la aleta con esa eficiencia sería de 25.3 watts. Esto por medio de la aleta. Vamos a escalarlo ahora para poderlo comparar con el área libre de aletas. Recuerden que nos piden cómo se incrementa la transferencia de calor cuando este sistema se considera con aletas, con respecto al tubo sin aletas. Entonces, bueno, ahora seguimos, ya determinamos la transferencia de calor en las aletas, que son todas estas regiones rojas. Ahora vamos a determinar la transferencia de calor en el área libre de aletas. Ahora sí es el área que tenemos aquí. Para esto, se va a considerar una porción de tubo con un radio interno también de 1.5 centímetros, un radio externo de 3 centímetros. Pero ahora esta porción que tiene un espesor o una altura S de 3 milímetros. Entonces, en estas zonas azules voy a calcular la transferencia de calor. De inicio, el área libre de aletas se calcula como pi por diámetro, que es el perímetro de esos tubos, por la altura de esta sección. Ese es el área de esta zona azul. Tengo pi, tengo diámetro, tengo la altura o el espesor de estas áreas que no tienen aletas. Eso nos dará 0.000283 metros cuadrados. Y bueno, ahora la transferencia de calor libre de aletas se calcula de manera similar, con el mismo coeficiente convectivo, con esa área, y la diferencia de temperaturas que tenemos aquí. Eso nos va a dar 1.6 watts. Entonces la transferencia de calor sobre estas áreas, cada una, transfiere 1.6 watts. Y las aletas, propiamente cada una, va a transferir una cantidad de, eran 25.3 watts. Hay que notar que la transferencia de calor por las aletas es mucho más grande que la transferencia de calor en las secciones que no tienen aletas. Para el mismo coeficiente convectivo y para el mismo delta T. Es porque el área de las aletas es mucho más grande. El área sin aletas sería este valor, 2.8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Pero el área de la aleta es 4.6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces sí se aumenta significativamente el área de transferencia de calor y por lo tanto el flujo de transferencia de calor. Ahora sabemos que hay 200 aletas y 200 espaciamientos entre ellas en un tubo de 1 metro cuadrado, perdón, de 1 metro de longitud.
para el tubo de 1 metro hay 200 aletas y 200 espaciamientos. Están intercalados. Entonces hay que multiplicar todo eso por 200. Sería la suma de esas dos transferencias de calor por 200. Entonces, en un tubo de 1 metro de longitud, la transferencia total de calor es del orden de 5,380 watts. Ahora, con ese dato, hay que calcular el incremento en la transferencia de calor por metro de longitud. Esto es en 1 metro con aletas. Y previamente nosotros calculamos la transferencia de calor sin aletas. Entonces, la resta, perdón. Esta es la transferencia de calor total con aleta, menos la transferencia de calor sin aleta, que calculamos al inicio. Es prácticamente 4,843 watts, casi 5 kilowatts. Noten que es muy grande. 537 sin aletas y 5,380 con aletas. La transferencia de calor aumenta de manera por muchos órdenes de magnitud. Prácticamente 10 veces. Y bueno, esto es el resultado. Esta sería la respuesta que se nos piden. Aquí como análisis extra se calculó la efectividad total del tubo, que es la transferencia total con aleta entre la transferencia de calor total sin aleta. Y nos va a dar 10. Como ustedes pueden ver, esta comparación, ¿cuántas veces es mejor el flujo de calor con aletas que sin aletas? Es lo que se definió como efectividad. Es 10 veces más efectivo este sistema con aletas que sin aletas. Esa es la respuesta y esa sería la conclusión. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, profe. Sí, adelante. Entonces, el área sin aletas es diferente al área libre de aletas, ¿no? Porque el área libre de aletas sería el área que está entre las aletas y el área sin aletas sería considerando que no hay ninguna aleta, ¿verdad? Así es. Si tenemos dos casos, si tú quieres calcular el flujo de transferencia de calor con aletas, necesitas primero el flujo de cada aleta, Y luego el pero de entre cada una. así es, entre estas Ah, aletas también hay transferencia de calor. Sumas ok. esto y te da el flujo de transferencia del sistema con aletas. Para el Ok. sistema sin aletas, directamente, como lo vimos antes, es el tubo. Es el tubo, de hecho aquí lo borré, pero es el tubo tal y como está. Digamos, es el tubo que tú tienes sin aletas. Es directamente el tubo con una longitud de 1 metro. Esta sería el área total de esto. Ok. Gracias, Este profe. sería el área sin aleta. Ok, sí, de nada. Si comparamos esos dos casos, esto es muy sencillo, sin aleta directamente es esa ecuación, pero posteriormente para el caso con aleta sí se consideraron esas áreas. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Le puede poner tantito en la parte donde calculamos la Q de la aleta? ¿Sí? Sí, ahí. Sí, este fue un despeje de la fórmula de la eficiencia. La eficiencia de la aleta es la Q de la aleta, la transferencia de calor de la aleta, entre la transferencia máxima.
Y la transferencia máxima es la de la superficie sin aletas propiamente, considerando conductividad infinita. Esto es la ley de enfriamiento de Newton otra vez.